Bien, bueno, vamos a saludar al diputado Alfredo Cornejo, ya está con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? A ver, diputado Alfredo Cornejo, si nos está escuchando. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Ahí estamos intentando. Bueno, vamos a hablar con el diputado Alfredo Cornejo. Importante hablar con él, es un líder muy importante dentro del radicalismo, una voz muy autorizada dentro de Juntos por el Cambio, y más en este momento donde empieza a resquebrajarse un poco la relación política entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Varios temas para hablar con él. ¿Intento de vuelta? A ver si me escucha. Diputado Alfredo Cornejo, a ver ahora cómo es la comunicación, si nos escucha. Bien. Ahí me parece que sí. ¿Usted nos escucha bien a nosotros? Yo los escucho. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Ahí estamos entonces. ¿Sí? No, le decía, diputado, a ver, es palabra importante escucharlo a usted, primero por su posición dentro de la Cámara de Diputados, pero además también por su situación dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Y yo me gustaría saber cómo está observando, si se está resquebrajando la relación que había empezado un poco más benévola entre oposición y oficialismo con esto de la ciudad, con el cepo y con todo lo que está pasando. Sí, yo entiendo que, en primer lugar, entiendo que la Argentina necesita una buena oposición y un buen gobierno. Creo que no tiene un buen gobierno y una oposición que en este momento está a la altura de las circunstancias. Una buena oposición tiene que hacer equilibrio de poder, controlar al gobierno, y es requisito sine qua non mantenerse unido. Y eso lo estamos cumpliendo, nos mantenemos unidos, generando un contradiscurso al avasallante relato del gobierno y a sus hechos, no solo al relato, ¿no? Y la verdad es que las últimas medidas, que son de una total improvisación en materia económica, y el avasallamiento institucional sobre temas como reforma de la justicia, que nadie tiene en su agenda, nadie en la Argentina, salvo Cristina y el gobierno, y el manotazo acaba para dárselo a un despilfarrador serial que le ha costado carísimo a la Argentina, como es Kicillof. Lo único que hacen es unir cada vez más a Juntos por el Cambio, ¿no? Unirlo. Dígame una cosa, diputado, ¿usted cree que Kicillof es un malgastador, como dice usted, un despilfarrador serial? ¿Y lo está diciendo por qué? ¿Por YPF, por ejemplo? Mire, tiene antecedentes que son muy malos, ¿no? La estatización de YPF le ha salido carísima a los argentinos, carísima, desde todo punto de vista. Llevamos pagados millones y millones de dólares muy superiores a lo que vale la empresa. El acuerdo con el Club de París es leonino, ese acuerdo. Debíamos 5.500 millones de dólares y hoy día tenemos una creencia de 9.500 millones de dólares. El gobierno de Alberto Fernández le ha dado en estos meses que lleva de este año 2020 105.000 millones de pesos. Se ha llevado la provincia de Buenos Aires el 51% de los recursos que ha distribuido de transferencias de gobierno nacional a gobierno provincial, y sin embargo se los había llevado antes de la crisis policial y no registraba que había un problema salarial en la policía, digamos. No es bueno administrando, no es bueno gestionando. Tiene la provincia de Buenos Aires problemas que se han agravado en estos años, en estos meses de gestión, y el gobierno nacional, lejos de lo que hacía con Scioli o con Solá en la primera temporada del kirchnerismo, lo tiene súper financiado. Alberto lo cuida a Kicillof, Cristina lo súper cuida a Kicillof, y lo apalanca con muchísimos recursos. Me parece que está pasando desapercibido el enorme despilfarro de recursos que se están empleando en un gobierno que no administra bien. Diputado Cornejo, fue fuerte lo que dijo el expresidente Duhalde en las últimas horas respecto de que lo nota grogui a Alberto Fernández. ¿Usted lo nota grogui también o cómo lo nota?
Yo creo que Alberto Fernández, a mí no me gusta, quiero cuidar la imagen de la institución presidente, ¿no? Y por algo llegó allí, quiero ser respetuoso. Ahora, el mandato con el que llegó el presidente Fernández es recuperar la economía. El mandato con el que llegó es mejorar la economía argentina. No hubiese ganado si no hubiese sido porque la economía no funcionaba bien en el año 2019. Ganó con ese mandato y está llevando a la práctica otra agenda que no tiene nada que ver con la que le preocupa a los argentinos y por la cual ganó. Está concentrado en la reforma judicial, está concentrado en controlar el poder político a través de la caja, pero no en mejorar la economía. Todas las medidas que se están tomando van al contrario de lo que se está haciendo en el mundo, al contrario de lo que se debe hacer en la Argentina, ¿no? Yo le diría que él se impuso también otro mandato, que es ser el presidente que termine con la grieta, ¿no? Él mismo se puso eso. ¿Cree que lo va a conseguir? ¿Cree que está en el camino de conseguirlo? Bueno, está profundizando las antinomias, ¿no? Durante la pandemia se profundizaron las antinomias. Algunas antinomias son necesarias en la Argentina, ¿eh? Yo voy a hacer... A ver, lo tiene que explicar eso, ¿eh? No voy a caer en el lugar común de que terminar con la grieta sin explicar cuál es la grieta. Yo creo que en la Argentina hay una grieta que hay que sincerar, que es la que no se sincera. No es peronismo, antiperonismo la grieta. No es macrismo contra Cristina. Es un sector de los argentinos que produce, crea riqueza, trabaja, que tiene cultura del trabajo, que cree que su destino personal, individual y colectivo está atado al esfuerzo personal contra uno minoritario, que es una Argentina parasitaria que vive de lo que producen y crean riqueza, que son los trabajadores y las empresas, y esa es la verdadera grieta, y esa hay que ponerla en blanco sobre negro. Y ese sector parasitario deberá entender alguna vez cómo funciona la economía, que no se le puede seguir exprimiendo riqueza al mismo sector todo el tiempo para financiar ese esquema parasitario. Con lo cual, saldar la grieta sería que todos entendamos que para distribuir hay que crecer, y la Argentina hace del 2010 que no crece. Y esta no es la medida. La medida, y para esperanzarme con la Argentina, y esperanzar es reformas fiscales, reformas laborales, mejorar la calidad del gasto del Estado, equilibrar ingresos y gastos para poder restablecer la moneda, no seguir devaluando la moneda. Y toda esa agenda parece que está ajena, y realmente todo el mundo va a salir de situaciones engorrosas por este lado y no por el que estamos haciendo: más impuestos, más cargas fiscales, más gasto improductivo, ¿no? Bernardo. Sí, La Nación publicó en las últimas horas el informe de pobreza que dio a conocer la UCA, y la verdad hay números muy alarmantes que tenemos para repasar también, pero queríamos compartir con el diputado Cornejo. Cornejo, no sé si lo pudo ver. Estamos hablando de 18 millones de pobres y bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Estamos hablando de 4 millones de nuevos pobres en el segundo trimestre del año, es decir, hace muy poquito tiempo. Hablamos de 18 millones y medio de pobres en el total, de 4 millones de indigentes, nada más y nada menos, y de la pérdida de 950.000 puestos de trabajo, 300.000 formales y 650.000 informales. También hay un dato importante, sobre todo de lo que tiene que ver con UNICEF, con los niños en la pobreza y en qué situación están. Estamos hablando en Argentina de 8,3 millones de niños pobres. Hace un año eran 7 millones los pobres niños que había en la sociedad, y hoy estamos hablando del 63% prácticamente, es decir, de más de 6 de cada 10 niños en Argentina que son pobres, cuando hace un año eran 5 puntos porcentuales menos. Cornejo, ¿es un poco el mapa de pobreza lo que hay que tener en cuenta y lo que más nos preocupa de cara a lo que viene?
Sí, por supuesto, sin duda alguna. El tema es cómo hacemos para crecer y decrecer en la cantidad de pobres. Y para eso la Argentina debe crecer al 3%, 4%, 3% todos los años, 2 décadas. Y eso es lo que hay que lograr. Eso es lo que había que lograr y eso es lo que hay que lograr ahora y es lo que es el desafío que tiene Alberto Fernández como presidente, pero también todo el sistema institucional argentino, ¿no? ¿Cómo hacer para pactar en los fundamentos de la economía y crecer 2 décadas seguidas al 3%, que es lo que necesitamos? No es perjudicando a la gente que genera riquezas como vamos a sacar a la gente de la pobreza. No tenemos que distribuir pobreza como está queriendo hacer el gobierno nacional. El camino es crear riquezas para que un Estado inteligente se apropie de una parte y distribuya adecuadamente para salir de este esquema de pobreza. Ahora, diputado, hoy hablaba con un politólogo y me decía, a Alberto Fernández le está pasando exactamente lo mismo que a Macri. Cree que puede solo. No convoca una mesa amplia de los diferentes sectores políticos y de la sociedad para ver cómo se hace. Digo, teniendo en cuenta que 20 años de crecimiento continuo requiere un acuerdo nacional amplio. No es que lo va a poder hacer un solo partido durante 20 años, porque en 20 años no va a gobernar un solo partido o un mismo sector. Y sin embargo, no lo hizo Macri y no lo está haciendo Alberto Fernández. Es como que hay mezquindad en toda la clase dirigente. Bueno, yo no generalizaría, creo que la generalización es pésima, ¿no? No sirve para llegar a buenas conclusiones. Es como decir que todo el periodismo es malo, o bueno, no sirve para nada eso. Pero sí creo que no se han encontrado las fórmulas para ese acuerdo. Yo creo que sin ese acuerdo oficialismo-oposición no se va a crecer 20 años seguidos. Y ese acuerdo pasa por reformas que algunas tienen un alto costo político y es mejor que se hagan entre oficialismo y oposición con mayor peso para quien esté al frente del gobierno en liderar esas reformas, pero ese costo político coyuntural tendrá un rédito político en el mediano y en el largo plazo porque creceremos 20 años seguidos y me parece que eso es, por ejemplo, reformas fiscales. Que los impuestos los impuestos internos los cobren las provincias y le coparticipen a la nación. Los externos que los cobren el Estado Nacional. Reformas laborales que permitan con mucha facilidad tomar empleo y no sea un riesgo tomar empleo. Reformas, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, reformas tributarias, impositivas, que vayan descargando sobre los sectores que tienen la mayor creación de riqueza, la mayor responsabilidad en la generación de riquezas contra dejar de cazar en el zoológico, ¿no? Y ir sobre los que no pagan impuestos, que trabajan en negro, que no emiten comprobantes y facturas. Es decir, todas esas reformas fiscales, laborales y demás requieren un acuerdo para que sean sostenidas en 20 años seguidos. Claro. Y no lo puede hacer un presidente solo, no lo puede hacer. Bueno, por eso es yo una creo... dificultad hacerlo con Alberto Fernández, sí, porque en la medida que Cristina tenga tanto peso, Cristina no cree en estas reformas de las que yo estoy hablando, no cree necesariamente. Y como si eso no fuera poco, no cree en los acuerdos. Bueno, con lo cual, en la bien. medida que ella tenga peso, difícilmente se pueda llegar a un acuerdo. Yo entiendo, diputado Cornejo, yo entiendo que a usted le molesta que se generalice y podemos estar de acuerdo. No todo es lo mismo, estoy de acuerdo. Ahora, tampoco se logró en el gobierno de Macri, tampoco se está logrando en este gobierno, tampoco se logró en el anterior. Y no se está logrando. Y además, no se logró. No se logró en el gobierno. Déjeme que le diga una cosa. Es cierto. Déjeme que le diga una cosa a ver si coincide.
porque lamentablemente la historia argentina demuestra que los acuerdos tienen que ser preelectorales, no postelectorales. Porque después, si no, el que llega se cree que puede hacerlo solo. Entonces tienen que ser cuando todavía no ganó ninguno. Se tienen que poner de acuerdo a que el que gane lo va a hacer con el acompañamiento de los otros. Pero ni siquiera los acuerdos se pueden hacer preelectoralmente acá en la Argentina. Sí. A ver, coincido en líneas generales, solo que lo que debo decirle es que durante el gobierno anterior había un bloque de diputados que eran entre 70 y 80 diputados del Frente de la Victoria, el Frente para la Victoria, Sí. que presidía Rossi, por ejemplo, o Recalde, los bloques en distintos periodos, y esos bloques siempre le manifestaban a Negri y a Emilio Monzó, ustedes consigan el quórum solos, cuando tengan el quórum nosotros bajamos y votamos en contra. Así que ni se molesten por convencernos en cada una de las reformas. Hay un grupo que es minoritario en la Argentina, que es el kirchnerismo. Es minoritario, pero a veces construye mayorías, como en este caso lo construyó con Alberto a la cabeza, que tiene un bloqueo para los acuerdos que la Argentina necesita y que la economía necesita. Y ese grupo ha impuesto una agenda que no tiene ningún sentido para la Argentina de hoy, que es la de la reforma judicial. ¿En qué ayuda la reforma judicial? ¿En qué ayuda a estos grandes acuerdos que necesitamos para mejorar la economía? Y como si eso no fuera poco, un detalle no menor, esa reforma judicial es una creación de 1.300, 1.400 cargos que implican 10.000 millones de pesos de ampliación del gasto. Con lo cual nunca se va a alcanzar el equilibrio fiscal necesario para un país que no tiene crédito, que no tiene financiamiento y que la única forma de cubrir el déficit es emitiendo dinero y desvalorizando la moneda propia, ¿no? Diputado Cornejo, la última, y le agradezco el contacto esta tarde con La Nación Más. Se le armó un lío bárbaro cuando dijo que Mendoza podía ser independiente, ¿no? Se le armó un lío bárbaro, digo, salieron a cruzarlo de todos lados. ¿Sigue creyendo que Mendoza podría tener alguna autonomía diferente? Bueno, está descontextualizado. Lo que dije y digo es que hay provincias que están siendo discriminadas, categóricamente discriminadas por el Estado Nacional. Hoy la provincia de Mendoza tiene una distribución de transferencias de recursos de Estado Nacional a Estado provincial, es la peor transferencia per cápita. La peor de las 24. Con lo cual, lo que llamé la atención, le tienen parada una obra energética que le beneficiaría a todo el mundo, que es Portezuelo del Viento, que es una creencia propia de la provincia. Y lo que dije, y reitero, es que a veces tiende a uno a pensar si le conviene estar adentro del país o no cuando se es tratado con discriminación como en la actualidad. Es obvio que nuestra Constitución no permite esa autonomía, con lo cual no era ni siquiera un proyecto, ¿no? Bien, diputado Cornejo, por supuesto, muchas gracias por el contacto. No, por favor, un abrazo. Un abrazo. El diputado Alfredo Cornejo. Tenemos que hacer una pausa, nos queda un montón todavía. Estamos esperando todavía, ¿verdad? ¿No se sabe nada de Alberto Fernández? No tenemos novedades, seguimos a la espera. ¿A qué hora era que había prometido? Hoy prometió al mediodía que alrededor de las 2 de la tarde, cuando volviera y fuera a Casa Rosada, porque hoy el anuncio lo va a grabar en Casa Rosada, se esperaba que fuera a las 2 de la tarde, que se comunicara a partir de las 2 de la tarde en redes sociales. Vamos a tener que seguir esperando, y no solo nosotros, sino que Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y todos los que estamos expectantes por este nuevo anuncio de cuarentena. Usted sabe que Argentina tiene 3 usos horarios, ¿no? AM, PM y AF, Alberto Fernández. Hora, Alberto Fernández. O sea, no sabemos cuándo es que lo va a hacer. La pausa y ya venimos.